Omar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, relató: un día, estábamos sentados en la mezquita con el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y se presentó ante nosotros un hombre con vestimentas de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros. No evidenciaba señales de viaje, y ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó frente al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, apoyando sus rodillas con las rodillas del profeta y poniendo sus manos sobre los muslos del profeta, dijo: «Oh Muhammad, infórmame acerca del Islam». Entonces, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo: «El Islam consiste en que atestigües que nada ni nadie tiene derecho de ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, que hagas la oración prescripta, pagues el zakah, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa sagrada, la Meca, si cuentas con los medios para hacerlo». Y el hombre exclamó: «Has dicho la verdad». Entonces nos sorprendimos de que preguntara y reafirmara la veracidad de la respuesta. Luego el hombre añadió: «Infórmame acerca del imán, la fe». Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Consiste en que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto divino, sea agradable o desagradable». Y el hombre exclamó: «Has dicho la verdad». Y dijo: «Infórmame acerca del Isham, el grado más alto de la fe». Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió: «Consiste en que adores a Allah como si lo estuvieses viendo, pues aunque no puedas verlo, Él sí te está observando». El hombre preguntó: «Infórmame cuándo sobrevendrá el último día». Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió: «El preguntado no sabe acerca de ello más que quien pregunta». Finalmente, el hombre dijo: «Infórmame entonces sobre sus signos o señales que indican su proximidad». Y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió: «La esclava dará a luz a su ama, y los descalzos y desamparados pastores de ovejas competirán en la construcción de altos edificios». Luego el hombre se marchó, y yo permanecí en el mismo lugar un rato más. Más tarde el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, me dijo: «Oh Omar, ¿sabes quién era el que preguntaba?». Y yo respondí: «Allah y su mensajero son quienes mejor lo saben». Y él, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, me dijo: «Era el ángel Gabriel, que vino para enseñaros vuestra religión». Hasta aquí la narración de este noble hadith, que es muy importante, es de vital importancia para los musulmanes, ya que en él se reúnen los principios básicos del din. De este hadith se desprenden numerosas enseñanzas. Este hadith comienza cuando Omar, radiyallahu anhu, compañero del profeta Muhammad, nos narra el ambiente en el cual se encontraba el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros cuando sucede un hecho fuera de lo común. Omar ibn al-Khattab lo primero que comienza diciéndonos es que ellos se encontraban sentados junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y luego nos dice que aparece una persona con una vestimenta muy blanca, unos cabellos muy negros, y que nadie de los que estaba allí lo conocía, a pesar de que no tenía en su persona las señales de ser un viajero. Es decir, que Omar ibn al-Khattab ya nos hace una introducción de que esta persona no es una persona común, porque nadie de los que estaba allí sentado con el profeta lo conocía, nadie de las personas de Medina lo conocía, y no tenía ninguna señal de haber viajado. Y en aquella época, los viajeros sobre los camellos viajando por el desierto, evidentemente no podían llegar con una ropa muy blanca, muy limpia, y los cabellos limpios. Entonces,
Omar ibn al-Khattab continúa diciéndonos que esta persona también rompe un protocolo y no ingresa y se sienta en el lugar donde se sentaban los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, en el círculo donde había un lugar, sino que esta persona interrumpe el círculo y se acerca directamente donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que hace que todos los sahabas se sorprendan aún más. ¿Quién era esta persona? Omar ibn al-Khattab nos dice que se sienta de una manera muy particular. Se sienta en cuclillas, juntando sus rodillas con las rodillas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo mira muy seriamente y le dice: infórmame qué es el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam le explica cuáles son los 5 pilares del Islam: el testimonio de fe, la realización de la oración, el pago del zakat, el ayuno de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Es decir, estos 5 ritos que realiza el musulmán, estas acciones externas, visibles, que realiza el musulmán, que son los pilares de la religión del Islam. El profeta responde, y la persona que ha preguntado le asevera, le dice: has dicho la verdad. Y esta frase llama más la atención de todos los presentes y los oyentes. ¿Cómo era que esta persona que había preguntado le dice: has dicho la verdad? ¿Qué es el Islam? ¿Qué comprende el Islam? ¿Cuáles son los parámetros básicos del Islam? ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Qué tiene que hacer alguien para considerar a esa persona como un hombre o una mujer musulmana? El mensajero, como respuesta a esta importante pregunta, enumera los pilares del Islam. Dice: el Islam es que atestigues, que des fe, que des testimonio de que no hay más Dios que Allah es el único Dios y el único que merece ser adorado, el que no ha engendrado ni ha sido engendrado, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los mensajeros y sello de los profetas, sin que haya profeta ni mensajero después de él. A continuación dice que establezcas la oración, el salat, las 5 oraciones obligatorias a lo largo del día y de la noche, cada uno a su tiempo, siendo la primera de ellas la oración del amanecer, la oración de subh, continuando con la oración del mediodía, la oración de duhur. La tercera oración del día es la oración de asr, la oración de media tarde. A continuación, la oración de maghrib, la oración de la puesta del sol. Y por último, la oración de la noche, la oración de Aisha. Esas son las 5 oraciones obligatorias que todo musulmán debe realizar a lo largo del día y de la noche, todos los días de su vida. El tercer pilar es que pagues el zakat, que pagues una cantidad de dinero determinado, un 2,5% de tu riqueza acumulada que no has usado durante un año. Se entrega a las categorías que menciona Allah en el Corán, son 8 categorías, estando entre ellas los viajeros, los pobres, los necesitados, la causa de Allah, entre otras categorías. El cuarto pilar del Islam que menciona el mensajero de Allah es ayunar en el mes de Ramadán. Ayunar el 9º mes lunar, absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el despuntar del alba hasta la puesta de sol. Y el quinto y último pilar del Islam es el Hajj, la peregrinación a la casa de Allah para todo aquel que tenga medios y posibilidades físicas para hacerlo, siendo obligatorio hacer esta peregrinación al menos una vez en la vida, siempre y cuando, como hemos dicho, tengas medios, capacidades físicas para hacerlo. Entonces le hace una segunda pregunta y le dice: ¿qué es el imán? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde con los 6 pilares del Islam. A la primera pregunta, el profeta sallallahu alaihi wasallam responde
con los 5 pilares del Islam. A la segunda pregunta, el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde con los 6 pilares de la fe, es decir, la creencia en Allah, la creencia en los ángeles, la creencia en los profetas, la creencia en los libros revelados, la creencia en la vida del más allá y la creencia en la predestinación o decreto divino. El ángel, una vez más, vuelve a decir: has dicho la verdad. ¿Qué es el imán? ¿Qué es la creencia? El mensajero sallallahu alaihi wasallam le responde del mismo modo que respondiéndole acerca del Islam, enumerando los 6 pilares del imán. Y le dice: el imán, la creencia, es que creas en Allah. Y siempre que hablamos de creer, antumina, ya ayyuhalladhina amanu, se usa mucho en el Corán, o vosotros que creéis, la definición de Corán, la definición de creer, hablando en estos términos, es creer con el corazón, pronunciar con la lengua y confirmar con los miembros del cuerpo. Entonces, creer de esta manera en Allah, el que todo lo puede, el que conoce todos los asuntos, el que si quiere que algo ocurra, le dice sé y es, alladhi idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. El siguiente pilar es creer en los ángeles, que son criaturas de Allah, que no le desobedecen en ningún momento, creados cada uno con una misión, cada uno con un propósito, y todos ellos adoran a Allah. Son criaturas que no tienen sexo, no son ni varones ni hembras, creadas a partir de luz, ni comen ni beben. Los ángeles son los nobles siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. A continuación, creer en sus libros, que son la palabra revelada de Allah. En su esencia no tienen ni comienzo ni final. Están compuestos de una manera diferente a como componemos nuestros libros de este mundo, ya que, a pesar de que tienen letras y palabras, como pueden tenerlo otros libros cuando los vemos recogidos en un libro, cuando los vemos recogidos en una copia, su esencia no tiene ni letras ni palabras. Revelados por Allah, subhanahu wa ta'ala, a algunos de sus siervos, unos a través de tablas, otros a través de algunos de sus ángeles. Y parte de creer en los libros revelados, que como musulmanes debemos creer en todos ellos, es creer que todo cuanto hay en ellos es cierto y es veraz. A continuación, el mensajero sallallahu alaihi wasallam le sigue enumerando los pilares del imán, los pilares de la creencia, y dice: creer en sus mensajeros, en todos ellos, siendo el número de mensajeros que portaban un mensaje, que portaban una sharia, que portaban una ley, 314, según la mayoría de las opiniones de la gente de conocimiento. Son los mensajeros que Allah hace surgir entre los hombres para guiarlos y completar y perfeccionar su adoración, siendo el primero de ellos Adam alayhi salam y el último el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como musulmanes estamos obligados a creer, afirmar y confirmar todos y cada uno de ellos. A continuación, creer en el último día, el día de la rendición de cuentas, el día en el que todo ser humano estará ante Allah y se hará recuento de sus acciones en la balanza. Si pesan más sus buenas acciones, si el número de buenas acciones es mayor, entonces, por la misericordia de Allah, esa persona entrará en el jardín. Si son más pesadas sus malas acciones, Allah lo castigará con el castigo del fuego, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos libre y que nos proteja de ese doloroso castigo. Y por último, el sexto de los pilares del imán, de la creencia, es creer en el decreto. Creer que Allah ha decretado todo lo que nos va a ocurrir, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, ya sea bueno o malo, ya sea dulce o amargo. Es creer que todo lo que Él ha decretado
no puede dejar de ocurrir y lo que no ha decretado es totalmente imposible que ocurra. Estos son los 6 pilares del imán, los 6 pilares de la creencia que el mensajero sallallahu alaihi wasallam menciona en este hadith y que Jibril alaihi salam confirma y da fe de ellos. Y le dice: dime qué es el ihsan. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le responde: que adores a Allah como si lo vieras, pero aunque no lo ves, sabes que Él sí te está viendo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice cuál es la expresión máxima de la fe, y es que el musulmán viva con el muraqaba, es decir, con la conciencia de que Allah lo está viendo en todo momento, y a pesar de que el siervo no ve a Allah, sabe que Allah sí lo está viendo en todo momento. Respondida esa pregunta, ¿qué es el ihsan? Es la excelencia en su grado más elevado. Le dice: ¿qué es el ihsan? El mensajero, al que Allah colme de paz y bendiciones, responde diciendo: que adores a Allah como si lo vieras, y si no lo veas, que sepas que Él te ve a ti. Es decir, que seas escrupuloso a la hora de adorar a Allah, a la hora de hacer cualquier acción sincera, ya que has de hacerla como si tuvieras frente a ti a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Y este es el grado más elevado del ihsan, el grado más elevado de la excelencia. Pero si no eres capaz de alcanzar este grado, entonces lo que se requiere de ti, lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam te pide en este hadith, es que adores a Allah siendo consciente de que te está viendo, de que te está contemplando en todo momento, con lo cual sintiendo pudor, sintiendo vergüenza, si haces algo incorrecto, y sintiéndote agradecido y pidiéndole su aceptación y complacencia si haces algo bueno y loable. Le vuelven a preguntar al profeta y le dicen: dime cuándo es la hora final, es decir, cuándo se ha de acabar este mundo y comenzar el más allá. Y el profeta le dice: no sabe el preguntado como no sabe quien está preguntando. Es decir, yo tengo tanto conocimiento de esa fecha como lo tienes tú. Es decir, nadie sino Allah tiene ese conocimiento. Pero entonces la persona le dice: háblame sobre sus signos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le menciona unos signos y le dice: cuando la esclava dé a luz a su ama. Y eso evidentemente podría interpretarse como el maltrato que los hijos dan a los padres. Y luego le dice: cuando veas a los descalzos y desamparados pastores de oveja competir entre ellos en la edificación de altos edificios. Es decir, cuando veas cambios muy repentinos en la riqueza y la pobreza de la gente, cuando gente que ayer eran pastores de ovejas, hoy son grandes empresarios y personas de mucho dinero y compiten entre ellos, despilfarrando su dinero en la construcción de altos edificios. ¿Cuándo llegará la hora? ¿Cuándo se terminará este mundo? ¿Cuándo llegará el final de la vida que conocemos? Y hemos visto previamente que uno de los pilares de la creencia es creer en el último día, es decir, creer que llegará la hora y que después habrá una próxima vida. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le responde diciendo que el que pregunta sabe más sobre ese asunto que el que está siendo preguntado, ya que en ese momento el mensajero de Allah ya sabía que quien preguntaba era Jibril y sabía que Jibril tenía y tiene más conocimiento de cuándo llegará la hora, cuándo llegará el final de este mundo que conocemos, el final de Dunya, la hora, el día de la rendición de cuentas y luego el ágir a la próxima vida. Entonces le pregunta sobre algunos de sus signos, algunos de los signos que manifiestan la llegada de la hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice que parte de esos signos son que la esclava dé a luz
a su ama, que dé a luz a su dueña. Es decir, que la hora llegará cuando las madres den a luz a hijos e hijas que terminen convirtiéndose en sus propios dueños y en sus amos. Y luego le menciona otro signo, que es cuando los pastores, descalzos, desamparados del desierto, compitan entre ellos para ver quién construye el edificio más grande, quién hace la construcción más alta e imponente. Esta persona luego de ello se va y el profeta sallallahu alaihi wasallam se queda sentado con sus compañeros. Entonces, pasado un tiempo, el profeta le pregunta a sus compañeros: ¿saben quién era la persona que acaba de hacernos estas preguntas? Ese hombre, con unas impecables ropas blancas, su negro cabello pulcramente peinado, en el que no se veían signos de viaje y que nadie conocía. Ese hombre era el ángel Jibril, que había adoptado la forma de un ser humano para enseñar a los musulmanes que estaban en compañía del mensajero de Allah los principios básicos del Islam. Y es por esto por lo que, cuando preguntaba, el mensajero le respondía, él afirmaba esa respuesta. Es decir, él ya conocía la respuesta, pero aún así lo preguntaba para que los presentes adquirieran ese conocimiento y pudieran transmitirlo a los ausentes a lo largo de la historia, a lo largo de generación tras generación, como así ha ocurrido hasta llegar a nuestros días. Estas son algunas de las lecciones que podemos obtener de este noble hadith que el imam al-Nawawi menciona en su libro transmitido por Muslim. Un hadith que es considerado como una de las bases del din, ya que reúne los tres aspectos: Islam, Imán e Ihsan. Ya que, como el propio mensajero de Allah afirma cuando le pregunta a Umar ibn al-Khattab si sabía quién era el hombre que preguntaba, Umar le responde que no lo sabía, que Allah y su mensajero saben más, que tienen más conocimiento que él. El mensajero le dice: ciertamente era Jibril, que ha venido a vosotros para enseñaros vuestro din. Ciertamente era Jibril, ha acudido a vosotros para que así podáis comprender, podáis entender qué es vuestro din, con lo que nuestro din es Islam, es Imán y es Ihsan. Esta es la explicación breve, somera de este hadith. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.